Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Casa de Alabanza. Continuamos con nuestra serie Alcanzando la Paz. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la paz interpersonal con la familia. Paz interpersonal con la familia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar sobre la paz que tú y yo, como personas, debemos tener con los miembros que integran nuestra familia. Como bien sabemos, crecimos con una educación que nos dice que la familia es la base fundamental de la sociedad. Eso es cierto. Muchos de nosotros hemos crecido en una familia con una educación establecida, con costumbres, ¿verdad?, que nos definen en el tiempo y en el espacio. Pero no ha sido así para muchas otras personas. Estoy segura que tú y yo conocemos hombres y mujeres que han tenido que vivir, como decimos, en una situación de calle, por ejemplo, o tan sencillo como que han crecido en la universidad de la vida, como dicen. O dicho de otra manera, han crecido o han tenido una educación sin una familia, sin valores, sin moral e incluso sin buenas costumbres. Pero en fin, han tenido una educación. Entonces hoy vamos a nosotros a conocer a través de este maravilloso libro que es la Biblia, la palabra de Dios, donde nos enseña, donde nos da herramientas muy valiosas para que tú y yo podamos construir una paz interpersonal con nuestros familiares. Recuerda que en un principio hemos tenido la paz con Dios cuando venimos ante Él con un corazón genuino, arrepentido, y restablecemos esa comunicación con el Padre. Ahora nos toca en el día a día mantener la paz, la tranquilidad, con relaciones armoniosas con todas las personas que nos rodean. Y hay que empezar con la familia, porque tú y yo venimos de una familia. Por ejemplo, en mi caso, tengo mis padres, ¿verdad? Tengo a mis padres, tengo mis hermanos, somos 9 hermanos, éramos 9 hermanos, ahora somos 8. Ya mi padre no está en este plano terrenal, ya él está ante la presencia del Señor, pero tuve la bendición de crecer en un hogar con papá, mamá y hermanos. Hoy por hoy, todos mis hermanos tienen sus hogares establecidos y es obvio que hemos reflejado al nuevo hogar que formamos la educación que traemos de nuestro hogar principal. Entonces, la palabra hoy nos quiere enseñar y recordar lo valioso que es mantener esa armonía, esa paz en la familia, mantener la unidad familiar. Vamos a empezar leyendo en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 1 dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones. Leamos nuevamente. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones. La Biblia es clara y sencilla. La pregunta es, ¿estamos nosotros degustando el bocado en nuestros hogares seco, un bocado seco, amargo? ¿O estamos en nuestros hogares teniendo el bocado del pan, bien sea la comida física o la comida espiritual, o ese bocado de relaciones en armonía con mi familia? También nos dice en Proverbios 29, 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Tú y yo en un momento fuimos bebés, niños, adolescentes, jóvenes, hasta que llegamos a la adultez. Y tú y yo seguramente estamos construyendo una familia con esposo, la esposa, los hijos. Y esta palabra
nos trae a la reflexión. ¿Qué hemos traído de nuestro hogar, de nuestros padres, nuestros hermanos? ¿Y qué estamos construyendo en el hogar actual, en casa? Con el esposo, con la esposa, como padres, como hijos. Una pregunta muy interesante que nos lleva a la reflexión. Es sabido hoy en día, tú y yo sabemos, conocemos, que Dios nos hace únicos, a su imagen y semejanza nos creó, con una personalidad definida, un temperamento definido. Se habla de los cuatro temperamentos básicos y de allí se derivan una serie de combinaciones temperamentales. Así vamos a ser toda la vida. Dios nos creó algunos muy almáticos, lo que llamamos muy melancólicos, algunos coléricos, que tienen esa personalidad fuerte, no que siempre estén iracundos, ¿no? Algunos flemáticos, que son personas muy tranquilas. Y también conocemos a los de temperamento sanguíneo, muy perspicaces, siempre con una sonrisa, son los que llamamos el alma de la fiesta. Pero todas esas combinaciones, ¿verdad?, pueden venir a un equilibrio. Cuanto más cuando venimos a los pies de Cristo, cuando somos nuevas criaturas, cuando dejamos que sea el carácter de Cristo que se forje en nosotros, nuestras vidas, entonces este temperamento forjado a través del carácter de Cristo lo podemos acoplar, equilibrar, de manera que podamos establecer, convivir en paz, en armonía con los miembros de nuestra familia. Siempre van a haber situaciones difíciles en toda familia. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo en pro del bienestar de mi familia? Independientemente de los hermanos que tenga. Estoy hablando de la familia de sangre, hermanos de consanguinidad. ¿Qué estoy aportando yo hoy día para que la paz interpersonal en mi familia sea para bien? Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a aprender en esta tarde herramientas que nos van a ayudar a tener una comunión efectiva y eficaz con los miembros de nuestra familia, a vivir en una paz. Es decir, vivir en paz con mi familia es tener relaciones armoniosas con todos, con papá, con mamá, con mis hermanos. Ok, vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 21. Dice así, el versículo 12. Vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¡Guau! ¡Qué belleza! Importantísimo que nos dice, empezando este versículo 12, vestíos pues, nos está demandando, nos hace un llamado de atención. Tú y yo tenemos que vestirnos, no de la ropa física, no, en lo interno. ¿De qué me voy a vestir? Como escogidos de Dios, sí, somos escogidos de Dios. Ahora yo soy su hija y ahora yo tengo que ser luz a todos, tengo que ser un testimonio en vivo de lo que realmente Cristo hace en mi vida. Entonces yo me visto de entrañable misericordia. ¿Qué quiere decir entrañable misericordia? Tener un corazón compasivo, tener sentimientos profundos sobre las personas, hacia las personas, mejor dicho. Entonces, te pregunto hoy, ¿amas a tu familia? Muchos me dirán que sí, otros tantos me dirán a medias, otros también me van a decir, no, mi familia lejos. Pues hoy el Señor nos está hablando una vez más, porque si Él permitió que crecieras en la familia en que estás, es por un motivo, y el principal motivo es para que tú seas portador y precursor de la paz interpersonal que tiene que salir de ti hacia tu familia. La Biblia nos enseña que debemos ser pacificadores, esos mensajeros de paz. Entonces, tú como hija, como papá, como mamá,
como nieto, como sobrino, como lo que seas en tu familia, debes cultivar esta cualidad que dice que debemos ser de entrañable misericordia, movido a tener ese corazón compasivo. Que tienes conflictos con tus padres, resuélvelos, siéntate con ellos, háblales. Ellos te cuidaron cuando viniste a este mundo, estuvieron allí cuando diste los primeros pasos, cuando perdiste el primer diente, cuando no aprobaste aquella materia para la cual te esforzaste mucho, cuando incluso en los temas de corazón te sentías sola, cuando te enamoraste solo o te enamoraste sola, como decimos. En cualquier circunstancia, allí estaban ellos. O si tu caso es que tampoco estuvieron tus padres cuando fuiste niño, porque los perdiste en un accidente, o porque fuiste rechazado, o incluso porque fuiste abandonado. Aún para los huérfanos hay un Padre, el Padre Celestial, amoroso. Él te ama tal cual como eres. Fuiste abandonado, Él con los brazos abiertos te está esperando. Y quiere que cuando tú ya formes tu familia, estés preparado para hacerlo correctamente como debe ser, de testimonio. Entonces, de entrañable misericordia. Nos demanda que con nuestras familias debemos ser benignos. Bondad en acción. ¿Qué padre nos enseña la Biblia? ¿Qué padre si su hijo le pide de comer le va a dar una piedra o un clavo? Papá o mamá se mueven a buscar el alimento porque te aman, porque hay amor, porque hay compromiso, porque hay responsabilidad. Entonces, practicar la bondad genuina que viene de corazón. Humildad, la virtud de no exaltarse a uno mismo, sino vivir en esa completa dependencia del Señor. Humilde de corazón, transparente, apacible, en esencia, ser esa persona nueva que podemos ser a través de la regeneración que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, la palabra nos está diciendo en esta hora, Angélica, tienes que ser movida a misericordia, ser benigna, ser humilde, ser mansa. La mansedumbre tiene que ver con la gentileza de nuestro corazón. Ser apacible en medio de las circunstancias. Empezar por allí. Estás a tiempo. Si tu familia está atravesando una situación difícil y tú eres hija de Dios, hijo de Dios, o estás siendo allí en lo íntimo, estás siendo usado o movido a hacer algo, el tiempo es ya. Pero estas virtudes hay que cultivarlas. Solo no podemos dejar que el Espíritu Santo sea el que nos constriña, el que nos mueve en lo profundo para accionar, ser mansos, tener ese corazón apacible en medio de cualquier circunstancia. Así como nuestros padres, en mi caso, estuvieron en todos nuestros procesos de niñez, de adolescencia, en cualquier situación tensa, entre los hermanos siempre hay conflictos, ¿verdad? Tristemente hay tantos conflictos extendidos entre los hermanos que van trasciende a otras áreas, se traspasa el límite, sobre todo el del respeto, y llegan a romperse las relaciones. Pues, si ese es tu caso, hoy es un buen tiempo para restaurar la paz en la familia. Pero tiene que empezar por ti. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres tener paz? El momento es ahora. Hay que accionar. Paciencia. La paciencia. ¿Dónde estará la paciencia en nuestras vidas? Cuando hablamos de paciencia, es mantener la calma en medio de cualquier circunstancia. Mantener esa calma. Paciencia y mansedumbre trabajan muy de la mano. No es fácil, ¿verdad? Generalmente para los que tienen un temperamento que llamamos colérico o flemático, no es tan sencillo para ellos mantener la paciencia. Para los melancólicos es un poco más fácil o sencillo ceder en medio de situaciones tensas, pero para toda persona sí se puede mantener la calma, practicar la paciencia.
y ser manso. Seguimos leyendo. Dice el versículo 13, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Wow. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. La palabra de Dios es clara y sencilla. Ay, pastora, pero es que ya se metió en aguas profundas. Porque ¿cómo voy a perdonar a fulano o a fulana si no? Es que si usted supiera lo que me hizo, o si usted supiera lo que hace mi hermano, mi hermana, ni mis padres lo soportan. Pero que ese muchacho es igualito a... Sí, puede que sea igualito a tu abuelo, a tu papá, a tu mamá, o incluso igualito en algunas áreas a ti, pero es tu hermano. Como decimos, sangre de tu sangre. ¿Quieres la paz en tu familia? Acciona. Hay que perdonar. Hay que soportarse unos a otros, porque no todos somos iguales, todos tenemos temperamento. En mi familia, por ejemplo, mi papá era de un carácter muy fuerte. La mayoría de mis hermanos son de carácter fuerte. En mi caso soy de temperamento melancólico, más dada a llorar, como dice mi esposo. En los melancólicos somos más sentimentales, pero se puede llegar a un equilibrio. Entonces, ¿qué tanto estoy soportando a los miembros de mi familia porque tengan una manera de pensar diferente a la mía? ¿Es normal? ¿Es válido? ¿Qué es lo que debemos hacer? Llegar a un consenso, mantener una comunicación efectiva y eficaz para poder perdonar y soportar. Como dice aquí, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Wow. De la manera que Cristo nos perdonó. Él ya nos perdonó a los que ya somos sus hijos. Ya restauramos esa relación con el Padre. Tenemos esa paz con el Padre. Ya esa deuda está saldada. ¿Y ahora qué? Ahora me toca a mí, con los que me rodean, empezando en casa, con mis hermanos, con mis hermanas, porque cuando yo forme mi familia, o si ya la tengo formada, ¿qué me estoy trayendo de la casa de mis padres? ¿Qué legado de unidad familiar le estoy dando a mis hijos? Perdonar y soportarlos, aceptarlos a cada uno como son, amarlos, así como Cristo nos ama. Seguimos. El versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Recuerden que empezamos con que tenemos que vestirnos de mansedumbre, de paciencia, de humildad, ¿verdad? Luego pasamos a que tenemos que soportarnos unos a otros, perdonándonos. Y ahora dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¡Wow! Debe ser así. Primero, esas cualidades hermosas como la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Primero perdono, saco todo eso que hay en mí. Si había algo en contra de cualquiera de mis familiares, papá, mamá, hermano, para poder vestirme de el amor, que es el vínculo perfecto, porque el que ama realmente perdona, así como el Padre nos perdonó en el momento que vinimos con un corazón contrito y arrepentido ante Él, y Él nos abraza ahora, nos envuelve en sus lazos de amor. ¿Cómo no amar nosotros hoy en día a mi prójimo? ¿Cuánto más a mi padre, a mi madre, a mis hermanos? Puede que tu situación sea mucho más difícil que la mía. Y entiendo que es un proceso que tengas que atravesar por el camino del perdón. El camino del perdón no es de rosa, no. Es escabroso, es lleno de espinas. Me lo imagino lleno de trozos de vidrio que duele. Pero ¿sabes qué es hermoso? Cuando al final perdonamos, soportamos y acepto a mis familiares tal cual como son. Entonces el camino, en ese momento me doy cuenta cuando siente
como pétalos de rosas bajo tus pies, o como una alfombra muy mullida, agradable a la planta de los pies. Ya no sientes las pullas del rencor, ya no sientes las pullas o las espinas del dolor que te causó el haber tenido un conflicto con papá, mamá o con tus hermanos, porque has perdonado, porque te has vestido de ese amor maravilloso que viene del Padre y es el que te hace poder transitar de la mano de Él por el camino escabroso del perdón para poder llegar a la acción de perdonar y sentir esa libertad que te da Dios cuando perdonas y amas y aceptas a los tuyos como son, porque te has vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Amar es entregarse a sí mismo, olvidándose de uno mismo, haciendo lo que al otro lo hace feliz. Eso es amar. Entonces imagínate cuánto amor nos dio el Padre cuando envió a lo más preciado que Él tenía, a su Hijo, a morir por ti y por mí, incondicionalmente. Él no esperó nada a cambio, se entregó. Y sin embargo somos nosotros los que somos ingratos muchas veces. No valoramos, ni siquiera podemos medir el amor tan grande y maravilloso de nuestro Padre Celestial. Por eso hoy, en esta tarde, el Señor nos está hablando y recordando. Si hay algo por allí que debemos arreglar, pongámonos a cuenta primero con Dios y dejar que Él aquí en lo íntimo, en lo profundo, me revista de todas estas hermosas virtudes, de paciencia, de mansedumbre, pero sobre todo de amor, que es el vínculo perfecto para fortalecer y edificar la paz interpersonal en nuestras familias. Seguimos. Versículo 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es una secuencia, te pones a detallar desde que empezamos a leer el capítulo 3, versículo 12. Una vez que nos vestimos de ese amor, dice, la paz de Dios gobierne nuestros corazones. No solamente nuestros corazones, nuestra mente aquí, que es un campo de batalla muy amplio. Debemos dejar que Cristo tome su lugar aquí. Y cuando está aquí y está sellada en nuestros corazones, puede fluir con naturalidad a través de nuestros labios. Allí, cuando hablamos bien, cuando hablamos la palabra, cuando hablo correctamente, cuando soy pacificador, cuando aporto en pro de la paz de mi familia, allí está gobernando el Señor en mi vida, está gobernándome su paz. Fuimos llamados a un solo cuerpo, en Cristo somos uno. Él es nuestra cabeza, somos una familia, en Cristo cuánto más, en mi familia de sangre. Y esto es para todas, para ambos escenarios. Pero tengo que empezar en mi familia de sangre, porque no solamente voy a amar y aceptar a mi familia de sangre, también voy a amar y aceptar a mi familia en la fe. ¿Pero dónde voy a empezar a dar testimonio? En mi casa, con papá, con mamá, con mis hermanos. Y dice aquí, y sed agradecido. ¿Tengo la paz con Dios? Entonces tengo la paz de Dios en mi vida y le doy gracias a Dios por la familia que me ha dado. ¿Que no son perfectos? Nadie es perfecto. Hoy bendigo la vida del que fue mi padre, que ahorita está en el lugar de reposo. Hoy bendigo la vida de la que es mi madre, que tiene 81 primaveras, como le digo yo, es una mujer que aún sirve al Señor. 45 años sirviéndole al Señor. ¿Cómo no bendecir a mi madre? ¿Cómo no estar agradecida con Dios por mi bella madre y por mi padre también y por cada uno de mis hermanos? Debemos ser agradecidos, porque ahora tú y yo somos nueva criatura y debemos ser ese ejemplo en vivo de lo que Cristo hace realmente en nuestras vidas. Seguimos, el versículo 16 dice:
La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué hermoso. La palabra de Dios more en abundancia. Lo leímos anteriormente. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es lo que sale de mi boca? La palabra de Dios. Lo que Él hace en mí es lo que debe fluir. Porque la Biblia nos enseña que Él corre en nuestro interior como ríos de agua viva, y ser agradecido y cantar salmos a su nombre. Luego sigue diciendo el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para Él. Si lo hacemos de corazón, ¿verdad? Para Él, que no lo hemos visto por ahora, pero tenemos fe y somos bienaventurados porque somos salvos por fe. ¿Cuánto más en nuestra familia de sangre, en nuestra familia de la fe? También demanda para las casadas, versículo 18, estad sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Las que somos esposas, somos la ayuda idónea, somos un equipo, sujeta y sumisa, no que en una actitud de esclavitud, no, sujeción y sumisión, escuchar y estar de acuerdo con mi esposo, porque somos un equipo. En mi casa, yo soy la reina. Él me lo dice, soy su reina. Y Él es mi rey. Él es mi rey. Entonces somos un equipo. Mantenemos el equilibrio. Y cada día aprendo a ser esa esposa en sujeción y sumisión, respetando a mi esposo, dándole el lugar que se merece como persona. Pero para los esposos también tiene el versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El esposo también cada día debe aprender a mantener la paz en su hogar, tratando a su esposa como la reina que es, como la persona que es, con respeto, dando el lugar que se merece su esposa. Hijos, el versículo 20, obedeced a vuestros padres en todos porque esto agrada al Señor. El 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La Biblia tiene para todos. A los hijos les demanda, ¿verdad?, que tienen que obedecer a los padres. Entonces, es un compendio de virtudes que debemos cultivar para fortalecer y edificar la paz interpersonal en la familia. Yo, como hija, respeto a mi mamá, respeté a mi padre. Como hermana, respeto a mis hermanos. Ahora tengo un hogar con mi esposo. No tenemos hijos biológicos, pero sí hijos espirituales, y con ellos también aprendemos, como esos hijos espirituales que son nuestros, a ser esos padres que ellos necesitan. Siéntate con tus hijos, escúchalos, respétalos para que ellos también te puedan respetar. Y así, cuando tú salgas a tu alrededor, eres portador de esa paz que tienes en tu hogar. Y nos dice el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Definitivamente es así. ¿Eres nueva criatura? Hay que dar muestra de ello. Soy nueva criatura porque Cristo ahora mora en mí, y de ahora en adelante yo soy la primera portadora de esa paz que ya Cristo me ha dado, empezando en el hogar, en casa. Tú y yo cada día debemos trabajar por edificar y mantener la paz interpersonal en la familia. Como les decía al principio, crecí en un hogar con papá y mamá hasta que entró el alcoholismo en la vida de mi padre. Allí empezó una dura batalla para mi madre y sobre todo para mis hermanos mayores. Soy una de las últimas y no me tocó ver tanta tristeza y dolor como lo vieron mis hermanos mayores. Pero sabe, la oración del justo puede mucho. Y tantos años de oración de mi madre la vinimos a ver unas horas antes de mi padre fallecer, cuando en la misericordia Dios, en mi papá, su misericordia infinita, Él permitió que mi papá
tuviera la oportunidad de llamar, especialmente a mis hermanos, los varones, a cada uno los llamó y les pidió perdón por todo lo triste que tuvieron que vivir como padres e hijos. A mis hermanas también. Yo no estuve en ese momento, pero Dios allí estaba obrando. Y una vez que mi papá terminó de hablar con cada uno de mis hermanos y le pidió perdón, también llamó a mi madre y le pidió perdón. Y fue un momento maravilloso. Y después, justo antes de fallecer, le dijo a mi mamá: Briseida, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Reconoció que necesitaba de Dios. Fue un momento hermoso. No pude estar allí, pero mis hermanos me contaron. En ese momento, al otro lado, estábamos en Amazonas cuando escucho que mi hermano nos da la noticia que mi papá falleció. Yo caí de rodillas y dije: Señor, ¿y ahora qué pasó con mi papá? Tantos años de oración. Yo tenía allí con mis pensamientos mi conversación con Dios, y en ese momento viene mi esposo y me dice: Angélica, con el teléfono, aquí está tu hermano. Y en ese momento mi hermano me daba la noticia y me decía: papá acaba de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Allí vimos el fruto de la paciencia, de la mansedumbre, de la perseverancia. Allí vimos el fruto de que nosotros, a pesar de todo lo triste que vivimos por el alcoholismo de papá, aprendimos a ser una familia unida, con mi mamá allí, usándola a Dios en sabiduría en cada evento que nos tocó vivir. Allí podemos decir que fue sorbida en victoria la muerte de mi padre. Entonces, el llamado es ahora. Tú, hoy, revalúate que me estás escuchando. Empieza a trabajar ya por la paz interpersonal en tu familia, porque sí podemos hacerlo. Y vamos a ver el fruto, pero es en el tiempo de Dios, en la voluntad de Él. Así que vamos a hacer una oración en esta hora. Te invito que cierres allí tus ojos y pídele a Dios. Señor, te damos gracias, Padre amado. Espíritu Santo, que puedas tú en este momento, en esta tarde, allí trabajar en cada persona que está escuchando esta palabra. Que podamos levantarnos a trabajar en pro de edificar la paz intrafamiliar, para poder ser esos entes pacificadores y donde quiera que vayamos ser entes de paz. Que podamos ponernos a cuenta y arreglar los conflictos que podamos tener en nuestra familia, para edificar una familia fructífera, una familia en la fe, y que podamos ser los primeros en dar el testimonio, aún si soy un hijo de Dios, una nueva criatura, dar ese testimonio en vivo de lo que Cristo hace en nuestras vidas para fortalecer la paz en nuestra familia. Gracias, Señor. Podemos hacerlo con tu ayuda, mi Dios. Estamos dispuestos a hacerlo para tener una familia unida, una familia fortalecida en los principios de la palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Te invitamos a que si necesitas oración, si necesitas un consejo, a que tomes nota del número que aparece en pantalla y comunícate con nosotros, y con mucho gusto te podemos atender y estaremos orando por tus peticiones. Recuerda, no olvides conectarte, disfrutar de esta palabra y sobre todo compártela con otros. Lucha, sé un ente pacificador de la paz que Dios nos da, para que tengas una familia con una paz intrafamiliar fructífera en beneficio de todos. Dios te bendiga.